Buenas tardes para todos. Espero estén muy bien. Estamos en nuestro espacio de educación financiera y el tema de hoy es morosidad, causas razonables. Nosotros cuando decimos morosidad ya pensamos que es algo feo y es algo no normal, pero sí habitual. Es un riesgo inherente de dar créditos, de acceder a créditos, ¿verdad? No se puede adivinar lo que va a pasar en el futuro. No es malo la morosidad siempre y cuando haya sido o sea por una causa razonable, ¿verdad? Algún imprevisto, algo que no estaba, no era una realidad al momento de tomar ese crédito, que fue después, que pasó después, algo fortuito. Entonces, eso vamos a ver hoy, en nuestro programa de hoy. Y la morosidad no siempre refleja una mala voluntad. Muchas veces responde a situaciones reales que requieren análisis, acompañamiento y unas estrategias adecuadas también de cobranza, ¿verdad? Entonces uno explica el problema y el que otorgó el crédito trata de adecuarse a la actual capacidad de pago del que está en mora, y debiera ser siempre por una causa razonable, que es lo que vamos a ver hoy. Y hay muchas causas, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver 5 causas hoy, que son las económicas, las personales o familiares, las administrativas o técnicas, las conductuales y ya las externas y de fuerza mayor. Entonces, antes de hacer el desarrollo de las causas de la morosidad, vamos a hablar un poquito también de, por ejemplo, los burós de crédito acá en nuestro país, ¿verdad? ¿Qué papel desempeñan? Y vamos a ver también si la morosidad vence, caduca, si realmente dejamos de deber, si cuando pasa el tiempo ya no debemos más por morosidad, por la caducidad, ¿verdad? Todo eso vamos a ver también. Pero primeramente, para ir viendo temas relacionados a la morosidad, ¿verdad? ¿Qué es la morosidad? La morosidad es un retraso o incumplimiento en el pago de una deuda dentro del plazo acordado. Eso es la morosidad. Es la condición de una persona o entidad que no ha cumplido con sus obligaciones de pago, afectando así su historial crediticio. Entonces, la morosidad no siempre refleja mala voluntad, muchas veces responde a situaciones reales que requieren análisis, acompañamiento y estrategias de cobranza adecuadas. Nosotros vamos a ver las causas razonables y vamos a ver también las causas que no son tan razonables, ¿verdad? Entonces, los documentos ejecutables en una deuda son el pagaré, el contrato, la hipoteca, cheque, facturas, honorarios, compras de particulares y letras de cambio, según nuestra legislación. ¿Vencen las deudas impagas? ¿Vencen? Cuando vencen ya dejamos de deber. Sí, vencen. Vencen en 5 años, en 10 años y hasta en 20 años, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué vence en 5 años? La deuda de luz, agua, teléfono y otras obligaciones en general. En 5 años que debiste y no pagaste, ya, eso ya vence. Y en 10 años, las que tienen facturas, pagaré, otros que se pueden reclamar por la vía ordinaria. Ahora hay unos plazos especiales para los que son de acción ejecutiva. Por ejemplo, un pagaré se puede mandar, un cheque se puede mandar, letras de cambio, esos tienen vencimiento hasta 4 años después del vencimiento de dicho documento ejecutable, ¿verdad? Y en 3 años los servicios profesionales, los honorarios, todo lo que estén por el Código Civil. Hasta en 20 años puede ir un crédito hipotecario. La hipoteca puede ser hasta 20 años se puede ejecutar. 20 años de que no se haya pagado, ¿verdad? Ese es el más formal. Pero ¿qué pasa? Las deudas, uno no puede decir, por ejemplo, yo estoy tranquilo porque eso va a vencer y no voy a pagar más y soy joven todavía y voy a esperar nomás para salir de esa deuda sin pagar. No es automático el vencimiento de las deudas. Uno tiene que solicitar la prescripción a un juez, ¿verdad? Y eso tiene también costo. Entonces, sí vencen, pero no en forma automática. Una vez cumplido el plazo, se puede documentar el plazo, probar y un juez tiene que
por una resolución, por una orden, tiene que sacar que las deudas prescribieron todo. Y también se puede interrumpir eso, ¿verdad? Si es que hay un reclamo judicial. Entonces, sí vencen, pero tiene su proceso otra vez para estar, por decir, sin deudas. Sin deudas por pagar no es lo mismo que estar sin deudas por prescripción. Y en Paraguay, como en todos los países, hay un buró de créditos. En realidad ya hay varios. Anteriormente el nombre comercial es Inforcon, ahora es Equifax, ¿verdad? Eso está por ley. Los buró, no es solo Inforcom, hay varios buró. ¿Para qué se usa el buró de créditos? El buró de créditos se usa para ver la cultura de pago de la persona que está solicitando un crédito, ¿verdad? Entonces, GIC la referencia. GIC quiere decir mucho porque el que pagó mal en otro lugar también va a pagar mal donde está pidiendo ahora. O sea, hay que tener buenas referencias. Es como la educación. Se va a abrir las puertas en todos los lugares que ofrecen crédito si uno tiene un buen historial crediticio. Uno no puede estar especulando que venza la deuda por caducidad nada más, porque eso habla de la persona y la deuda impaga, por más que ya haya pasado el plazo, habla de la cultura del solicitante. Entonces, estos burós de créditos juegan un papel crucial en la regulación y supervisión del sector, asegurando que las entidades cumplan con las normativas y proporcionen información confiable y segura, ¿verdad? Entonces, figurar en estos burós es prácticamente una muerte comercial porque no somos sujetos de crédito al estar ahí. Hay que procurar entonces pagar las cuentas, ¿verdad?, para no tener que tener una mala referencia. Y vamos ya a nuestras causas razonables. Acá vamos a detenernos un poquito más. Uno cuando inicia, cuando lleva el crédito, no sabe lo que va a pasar en el futuro. Entonces, vamos a ver qué causas son razonables, no para dejar de sentirnos culpables a veces cuando tenemos morosidad en algo, porque no digo que está justificada, pero sí es más comprensible, inclusive va a quedar eso en los historiales, por qué fue, ¿verdad? Si uno puede fundamentar que no fue ya a propósito, sino porque pasó algo que no estaba contemplado al momento de sacar la deuda, de hacer el crédito. Pérdida de empleo o reducción de ingresos. La pérdida de empleo o reducción de ingresos es algo que nosotros no podemos saber, ¿verdad? Ni por más que uno tenga una estabilidad laboral, puede sufrir un accidente, puede dejar de trabajar, puede enfermarse, pueden enfermarse los parientes, entonces uno tiene que dejar su trabajo y ya no tiene el mismo ingreso que tenía anteriormente, ¿verdad? Esa es la principal causa, reducción de ingresos por pérdida de empleo. Para el caso de los cuentapropistas, para la gente que trabaja en ventas, bajaron las ventas, la competencia, un cliente importante se mudó a la competencia, entonces baja la venta y uno ya tenía un promedio y ese promedio baja, entonces también hace que el ingreso sea menos y se pueda cumplir con las obligaciones menos también, ¿verdad? Está el aumento del costo de vida, que es la inflación, eso se ve muy bien ahí en Argentina, que el dinero ya prácticamente no sirve, no vale, ¿verdad? Entonces, puede estar con eso también, eso ya es más bien externo, pero hay que prever porque siempre hay inflación todos los años. La crisis económica que puede darse también en un país, nosotros tenemos ejemplo en Argentina, tenemos ejemplo en Brasil, que el socialismo está haciendo también que la economía influya en el ingreso de sus habitantes, ¿verdad? Y el endeudamiento previo elevado, que uno ya se está, sin darse cuenta, se está sobreendeudando, igual toma el crédito y cree que va a poder pagar, está muy, muy justito, ocurre un accidente, ocurre algo imprevisto y ya cae fácilmente también en morosidad. Otra causa razonable, las personales o familiares. Nosotros no podemos saber, hoy no podemos saber si algún
si algún familiar se va a enfermar gravemente o el titular inclusive de la deuda si se va a enfermar gravemente. Los gastos médicos imprevistos, por más que no sea gravemente la enfermedad, igual, por ejemplo, una internación sale más de 1 millón por día en un privado, ¿verdad? Entonces, los medicamentos también, menos de 50.000 ya hay muy poco, entonces uno se engripa, tiene que tomar antibiótico y todo eso sale de su presupuesto si está muy, muy justito, ¿verdad? La separación o el divorcio también, porque ahí hay una sociedad conyugal, hay el ingreso de los dos, después hay, uno de los cónyuges no quiere hacerse cargo, entonces empieza también un tambaleo económico que afecta a los ingresos y al cumplimiento de las cuotas. Fallecimiento de algún sostén, alguien que estaba ayudando a pagar la cuota de ese crédito, eso tampoco se puede prever. Y falta de planificación financiera, ¿verdad? Que yo digo, bueno, Dios proveerá, ¿verdad? No puede tampoco uno ver hacia el futuro que va a tener más ingresos si es que no tiene algún plan específico que le genere más ingresos, ¿verdad? Seguimos con las causas razonables, causas administrativas o técnicas. Eso ya son más bien, por ejemplo, lo que más sucede sería una desorganización. Yo por lo menos ya pasé que hice una transferencia, hice un pago de servicio por la APP, había sido reversó, no hice el seguimiento, no me di cuenta que reversó y caí en mora, ¿verdad? Eso es una falla técnica administrativa que escapa también porque nosotros ya hicimos la transferencia, pero eso se reversó y quedó sin pagarse, ¿verdad? Errores de facturación, esos son más bien que uno, más ya para los cuentapropistas, ¿verdad? Y los recordatorios que a veces nos olvidamos. Yo siempre digo que las deudas pequeñas son las que uno se olvida, las deudas grandes se olvida más difícilmente, pero se puede olvidar también, depende de la situación que esté viviendo una persona. O sea, hay también fallas administrativas o técnicas, pero estas fallas administrativas o técnicas no va a hacer que caiga mucho tiempo en morosidad, solamente un poquito, ¿verdad? Y las causas razonables conductuales ya son que no le interesa, luego le da igual pagar en fecha o no pagar en fecha, o pagar 2 juntos, o pagar 3 juntos, ¿verdad? Eso ya es la cultura de pago, que es lo que habla el buró de crédito, ¿verdad? Prioridad, le da prioridad a otras deudas, deja de pagar nomás otras y entonces se le va acumulando la que no paga. Percepción de que no habrá consecuencias porque estuvimos viendo que las deudas pueden caducar en el tiempo y el uso inadecuado del crédito. O sea, el destino, generalmente las vacaciones son las que uno tiene que programar porque gasta más de las cuentas y después viene a pagar algo que ya no ve más. Entonces, para las vacaciones se puede hacer un ahorro programado previo o sacar un crédito, pero ya de una parte nomás y no de todo el viaje, ¿verdad? Ya para tener así por cualquier emergencia nomás ya. Entonces, esas también son causas ya conductuales. Y las externas o de fuerza mayor son los desastres naturales, que puede inmovilizar a toda la ciudad, a todo un país. Por ejemplo, se va la luz por mucho tiempo. La pandemia, nosotros ya pasamos, ya vivimos en el 2020, cambios regulatorios, ¿verdad? Ahora se está, por ejemplo, un cambio regulatorio es lo que está pasando con la jubilación y los conflictos sociales que afectan a la actividad económica, ¿verdad? Por ejemplo, las manifestaciones, las huelgas, ¿verdad? Entonces, eso también son ya causas externas de fuerza mayor, pero que también puede incidir en una persona que tomó un crédito y que no está pudiendo cumplir con ese compromiso. Entonces, yo quiero hablar también un poquito de una nueva ley que hay sobre Inforcom. Les voy a leer un poquito qué dice, porque por más que caduque la deuda en el buró de crédito, el nombre comercial ahora ya no es ni siquiera Inforcom, se le conoce así, se le tiene miedo por ese nombre, por eso es que seguimos nosotros también socializando así. En realidad eso se llama buró. El nombre Inforcom o Equifax es un nombre comercial que hacen estas empresas, comparten la información financiera y también ya no financiera, porque entran también las casas comerciales, las que venden electrodomésticos, que no son de intermediación, pero sí también son de referencia, y muchos otros, inclusive estos seguros privados, seguros odontológicos, ¿verdad?
no son financieras, pero son comerciales y ayudan para que uno consulta el buró. Ya dije inicialmente, vuelvo a repetir, es muy importante para conocer la cultura de pago. Porque cuando en una primera tratativa o segunda tratativa no se conoce la cultura de pago y es una referencia para conceder, para tomar la deuda, ¿verdad? Entonces, si la referencia comercial no es buena, ¿quién se va a arriesgar a confiar en dar un crédito y después que no se devuelva? Y también uno puede ir haciendo referencia a la interna en el lugar donde opera, porque a veces no hacen falta esas recomendaciones si es que uno ya tiene, por ejemplo, nosotros tenemos muchos socios antiguos que la faja es A en el buró, porque no debe luego a otro lado, debe en la cooperativa nomás, y entonces no tiene la referencia externa o tiene una buena faja por no deber, y a la interna, sin embargo, tiene ya muchas operaciones crediticias impecablemente pagadas, inclusive como se paga en algunos lugares, ya es referencia para otros lugares que no acceden al servicio del buró, ¿verdad? Porque eso se paga, se comparte la información. Entonces, hay empresas comerciales que no tienen, no están con ese servicio. Entonces, ¿qué hacen? Llaman, por ejemplo, en un lugar, quiero una referencia. Y si pagó bien en Cooperativa Sagrado, ya le dan nomás. Porque esa ya es una referencia, ¿verdad? Entonces, sirve también de referencia a las cooperativas, las casas comerciales, para los negocios que quieren dar a crédito y no tienen el servicio del buró, ¿verdad? Y ese buró, ese Inforcom, está regulado también, hay una nueva ley, la 6534, que en su artículo 17, inciso I.1, dice: las deudas vencidas no reclamadas judicialmente a partir de la inscripción hasta pasados los 3 años. O sea, dijimos ya que las deudas vencen mínimo en 4 años, en 5 años si fue un pagaré, ¿verdad? Pero por más que venza en 5 años, en 4 años, en Inforcom puede estar hasta 3 nomás. Hasta 3 años nomás se puede publicar ahí por esta nueva ley, que la morosidad deja de figurar en Inforcom a los 3 años de impago. En mora. Se debe más de 3 años, por más que todavía no caducó, igual ya deja de figurar en Inforcom. ¿Y desde cuándo uno empieza a figurar en Inforcom? Desde los 90 días de atraso. Para entidades financieras, para casas comerciales que comparten la información. Y esto es súper automático, porque hay gente que dice, bueno, yo ya pagué, sácame ya de Inforcom. No es tan rápido, porque eso se inserta automáticamente. O si no, vienen y te dicen, ¿por qué me metiste en Inforcom si yo te dije que iba a pagar? Porque es automático, tiene sus reglas por contrato. Entonces uno comparte la información y por los días de mora inserta y excluye automáticamente. Entonces la gente que se enoja, que cree que en realidad es la que toma el servicio, ¿verdad? Pero es un servicio de compartir información. Ese es el servicio del buró. Inclusive para las cooperativas hay también un buró de crédito que ya está funcionando mejor que antes, que es la central de riesgo del INCOP, que es el INCOP es el ente regulador de las cooperativas, que también ya tiene su buró, que es gratis, y ahí nosotros, las cooperativas, pueden consultar, se comparte también la información en forma automatizada. Es también ya un buró de cooperativas, ¿verdad? Inclusive hay buros que comparten penales, demandas penales. Entonces, no se admite la privación de la libertad. Uno no se puede ir a la cárcel por deudas, y se deja de pagar deudas. Si uno deja de pagar deudas, tiene prácticamente ya una muerte comercial. Las deudas siguen figurando, por más que haya caducado, por más que haya pasado 10 años, a la interna de la empresa donde uno debe, va a seguir figurando la deuda. O sea, por ejemplo, si uno dejó en una cooperativa de pagar, por más que ya no esté en Inforcom, por más que ya esté la caducidad, va a seguir figurando
en la base de datos de ese lugar donde no pagó y ese lugar va a seguir compartiendo la información a través de la referencia. Sí, no debe más, pero fue por una caducidad, ¿verdad? Y esa es la referencia, porque al final lo que se quiere es tener una referencia nada más, ¿verdad? Hay que cuidar la referencia comercial para una situación de urgencia, ya que tener un buen historial habla de la persona. Repito, es como la educación, que la educación abre las puertas y genera confianza, ¿verdad? Entonces, si uno quiere tener confianza financiera, debe cuidar no estar en esos buró, debe cuidar pagar las deudas, y que si en algún momento hubo morosidad, que ya vimos que no es malo, que haya sido por una causa razonable, pero esa causa razonable, inesperada, no va a ser tampoco todo el tiempo ni toda la vida, ¿verdad? Son situaciones muy de imprevisto a ver, nuestro tiempo está muy bien, que van así, que ocurren y que no pueden ocurrir todo el tiempo, porque yo no puedo tener una causa razonable todos los años y de seguido por 10 años, ¿verdad? Entonces eso también hay que tener en cuenta a la hora de fundamentar la mora. Está bien deber, no está mal tener una deuda. Hay que ver el destino. ¿Para qué? Si va a generar ganancia esa deuda, es lo ideal, porque se hace trabajar, como dicen mis pymes, ¿verdad? Hacen trabajar dinero ajeno para no tocar su capital. Está bien de ver. Las deudas que se pagan no son deudas. Las deudas que se pagan no son deudas. Se puede deber, lo que hay que hacer es cumplir con lo inicialmente pactado. Y si hay ya una alerta de que no se va a poder cumplir con lo inicialmente pactado, entonces lo que se hace es avisar para ver ya qué alternativa se puede tomar. Por ejemplo, bajar la cuota, por ejemplo, unificar las deudas, ¿verdad? Entonces eso se tiene que hacer sin estar en mora. Eso se puede hacer sin estar en mora. Y si la causa es razonable, esa mora no va a ser perpetua. Esa mora no va a estar para ser cancelada por caducidad, por ejemplo. Y el destino también puede ser compra de vivienda, compra de la casa. Da gusto pagar la deuda, la cuota, el préstamo cuando estás viendo tu casa, tu piscina, tu casa quinta, tu casa para alquilar, que te genera, o sea, de verdad, para eso están las cooperativas. Y para los pymes, para su capital operativo, ¿verdad? En vez de ir al usurero o a lugares donde se les va a cobrar más caro, vienen a las cooperativas, que las tasas están todas reguladas para no ser de usura. Está bien de ver, pero hay que pagar. Y la causa razonable de la morosidad no es eternamente ni perpetuo, es esporádico. Vamos a hablar un poco ya de las alternativas que hay para no caer en mora o ya estando en mora en las cooperativas, porque eso está regulado. La gente se enoja porque la cooperativa tampoco es beneficencia, es dinero de ahorristas, es dinero de todos los socios. El dinero del aporte, el dinero de los ahorros de los socios es lo que se presta. Se presta en una tasa mayor para cubrir los costos del financiamiento y para generar un excedente para invertir otra vez en la cooperativa, en educación, en ayuda mutua, ¿verdad? Y en mejorar las condiciones edilicias para dar un mejor servicio cada vez más. Para eso son las cooperativas. Por eso en el balance no se expone ganancia, se expone excedente, porque ese excedente no debiera ser para repartir, debiera ser para invertir en educación, por sobre todo, eso está en la ley, y en solidaridad, que es el tema de la ayuda mutua, ¿verdad? Y crédito para servir de capital operativo, para ayudar en el progreso y mejorar la calidad de vida de los asociados. Vamos a hablar un poquito de las alternativas para la morosidad en las cooperativas. Las cooperativas están reguladas por el INCOP, que es el ente
fiscaliza, monitorea y el encargado de velar que se esté administrando bien las cooperativas tipo A, tipo B, tipo C. Las más monitoreadas son las tipo A. Entonces, tienen, esto es público, la resolución 22668 es el marco regulatorio para las cooperativas. ¿Por qué vamos a tocar ese tema? Porque los socios tienen que saber, y los que deben en cooperativas tienen que saber, que la cooperativa no puede tampoco flexibilizar una alternativa de recuperación de crédito. No puede hacerlo al punto de transgredir una legislación. No puede dar una alternativa al socio. Los socios morosos generalmente traen sus propuestas y no todas se pueden realizar y eso ocasiona molestias. Nosotros, o sea, se fundamenta en la regulación, ¿verdad? Que si se da esa alternativa que propone, se va a transgredir lo que el ente regulador establece para asegurar el funcionamiento de las cooperativas, ¿verdad? Entonces eso se tiene que entender también a la hora de querer hacer una reprogramación. Y esta resolución 22668 del 2020 del marco regulatorio para cooperativas, en su punto 5.10, indica las modificaciones de los términos y condiciones, ¿verdad? ¿Y cuáles son? Solamente hay cinco alternativas de recuperación, ¿verdad? Está la prórroga. ¿Por qué se llama de términos y condiciones? Modificación de términos y condiciones. ¿Por qué se dice así? Porque es la parte final del proceso crédito. El proceso de colocación de créditos finaliza con la cancelación del crédito o con la recuperación vía judicial, la inhibición, la exclusión, la venta del pagaré, ¿verdad? Ahí termina el proceso crédito. Entonces, esas condiciones inicialmente pactadas se pueden tocar, por ejemplo, con una prórroga, pero hasta 2 veces en un mismo crédito. Uno puede pedir una prórroga de hasta 30 días, pero hasta 2 veces en un mismo crédito. Puede pedir la ampliación del plazo. Puede pedir una consolidación, juntar todas las deudas, incluidas las de tarjeta. Esas 3 primeras alternativas el ente regulador establece que se tienen que hacer con 15 días de anticipación. O sea, tienen que ser antes de estar en mora. Tiene que ser estando al día. Cuando ya está en mora, lo único que se puede ya hacer es la refinanciación, que son las otras alternativas también, pero ya con mora, ¿verdad? Una refinanciación no se puede hacer sin mora. Y la dación en pago es ya cuando uno tiene bienes intercambiables, ¿verdad? Generalmente son inmuebles, son rodados, ¿verdad? Que pueden traer y entregar en dación en pago, pero esto no es muy beneficioso para el que debe, porque no se toma al 100%, tiene mucho gasto, por ejemplo, de tasación y escrituración traspaso, ¿verdad? Entonces no es una alternativa que se pueda hacer. Yo tengo mi inmueble y voy a entregar por la deuda, porque a lo mejor la deuda es 10 millones y el inmueble vale 100, ¿verdad? Y no se puede voltear, por decir. Tampoco se puede juntar varias deudas de socios, ¿verdad? Por más que sea muy ya la interna de la cooperativa, la interpretación es una alternativa, la dación en pago es una alternativa ya que se puede dar para créditos hipotecarios, por ejemplo, que es más aplicable porque ya hay la hipoteca, porque ya se hizo la tasación, ya se gastó todo. Porque una alternativa donde se va a gastar más no es negocio tampoco, ¿verdad? Entonces, para la gente que está en mora es la refinanciación. Y lo que hacen las cooperativas es tratar de adecuar a la actual capacidad de pago. Pero esa cuota, porque la gente dice, venía pagando 1 millón y ahora quiere pagar 100.000. El 100.000 guaraní no va a cubrir ni los intereses, o sea, la cuenta no va a bajar nunca. Entonces eso también hay que ir viendo, tratando de que por lo menos la cuota cubra
un poco de amortización y los intereses. Recordemos que el interés es el valor del dinero en el tiempo. Porque cuando la gente quiere, en la practicidad, cuando la gente quiere venir a refinanciar, te dice, descontame nomás ya el interés, porque es demasiado mucho el interés, y tiene el interés moratorio, punitorio. No es que se le quiera cobrar más, es lo que se perdió por no haber pagado en tiempo. Eso es el interés. Hay créditos que son, por ejemplo, del 2020, 5 años ya. 1 kilo de carnaza en el 2020 no vale lo que vale hoy, ¿verdad? Entonces, ese nomás es el interés, el valor del dinero en el tiempo. Y si esa persona pagaba en fecha, se podía ese dinero darle a otra persona que pague en fecha y así en cadena, ¿verdad? Pero como no pagó, no se pudo darle a otra persona, se dejó de ganar. Y también esta misma resolución del INCOP, la normativa establece que si no se pagan los créditos, ese saldo hay que llevar a la pérdida en el balance, ¿verdad? Si no se pagan los créditos, a la cooperativa le representa pérdida y tiene una escala que se va imputando. Por ejemplo, un socio que tiene 61 días de mora, 5% de su saldo, no de su cuota, eso se va a la pérdida. Y así se va por días de atraso. Cuando ya el atraso fue 1 año, entonces el 100% del saldo tiene que ir a la pérdida en el balance y eso se muestra en asamblea y generalmente a nadie le gusta que haya pérdida en el balance, ¿verdad? Y las pérdidas son generalmente en las cooperativas por la morosidad. Recordemos que la cooperativa no es beneficencia, es una institución de ayuda mutua. Sí, los socios son los dueños también, pero todos juntos hay que procurar que hayan excedentes, ¿verdad? Y como la cartera de crédito siempre es el activo más importante en la mayoría de las cooperativas porque es el que genera el mayor ingreso, tiene que ser una cartera de calidad. Tiene que ser una cartera que rinde, porque si los socios no pagan, va a ser una cartera de crédito en mora que no va a dejar ningún excedente, al contrario, va a dejar pérdida. Entonces, generalmente las instituciones financieras, los bancos, las financieras y también las cooperativas tercerizan la cobranza a empresas especializadas en la gestión de cobranza y recuperación de préstamos, ¿verdad? Y las alternativas para las cooperativas son las que regula el INCOP. Entonces, por más que sea una cooperativa, no puede flexibilizar demasiado porque hay que asegurar que la cooperativa tenga una salud financiera, por lo menos no tenga mucha pérdida si es que no tiene mucho excedente, para su continuidad. Entonces, no es que la cooperativa es malo, no es que no quiere escuchar, hay causas razonables de la morosidad y se escucha, se trata de adecuar a la actual capacidad de pago, pero también no se puede transgredir legislaciones vigentes, ¿verdad? Entonces, eso sucede en nuestra cooperativa Sagrado y en la mayoría de las cooperativas con su activo, para las de ahorro y crédito al menos, debería ser el activo más importante, el que más deja ganancia, que es la cartera de crédito. Entonces, el programa de hoy se basa en eso, se basa en que pueda haber morosidad y que tiene que ser por una causa razonable, que las deudas sí caducan, sí se vencen, pero eso deja una persona que canceló su deuda por caducidad, deja un mal historial y eso se tiene en cuenta a la hora de volver a dar un crédito. Hay que tener buen historial crediticio para acceder en caso, por sobre todo, de necesidad, porque uno a veces ya debió todo, ya tuvo una mala experiencia, ya no quiere deber más, pero tiene que tener un buen récord, un buen historial en caso de un accidente, en caso de que se necesite plata y no se tenga junta, para poder acceder a los créditos rápidamente, porque ¿quién no va a querer una persona que pague bien, verdad? Y uno se siente bien también con uno mismo cuando nuestra conducta de pago habla bien de nosotros, ¿verdad? Entonces, es todo por hoy.
pueden dejar en los comentarios algunas preguntas más específicas. Es un tema sensible, siempre la morosidad, y más todavía si la causa es razonable. Y lo bueno de las cooperativas es que el trato es todavía cálido, es humano, es de persona a persona y siempre se buscan las mejores alternativas, ¿verdad? Estamos para escuchar porque somos socios, todos somos socios y todos tenemos los valores, los principales valores y entre esos la ayuda mutua, ¿verdad? Nuestro próximo encuentro es ya el último mes de marzo. Vamos a estar hablando de algunas encuestas que se van a hacer por la Semana de la Educación Financiera, que es en este marzo que viene. Y también vamos a hacer unos materiales que ayuden a las personas, que los cuentapropistas, para saber sacar el costo de sus productos, ¿verdad? Es súper fácil y también para los asalariados que quieran tener otros ingresos variables por ventas de productos, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tratar en este programa de educación financiera enseñarles cómo sacar el costo y cuánto quieren recargar, porque a veces se confunde mucho, le entra mucho dinero, pero eso no es ganancia, la disponibilidad, el efectivo así no es ganancia. Entonces todo eso vamos a tratar de diferenciar en el siguiente encuentro. Muchísimas gracias por la atención y hasta un siguiente encuentro.